Buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les damos la más cordial bienvenida al foro del sequicentenario luctuoso de Ponciano Arriaga. En esta ocasión contamos con la participación de la distinguida doctora Margarita Carbó. La doctora Carbó es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y en la actualidad es profesora titular del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución, donde imparte las asignaturas de Teorías Políticas Contemporáneas y Revolución Mexicana. Ha colaborado como autora de artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. Algunas de sus publicaciones son Evolución histórica de la propiedad comunal, México, un pueblo en la historia, en colaboración con Adolfo Gili, Ningún compromiso que lesione al país, Lázaro Cárdenas y la soberanía, Evolución histórica de la propiedad comunal, Universidad Autónoma de Chapingo, 2000. Entre otras cosas, le agradecemos, querida doctora, en nombre de la doctora Galeana, le damos la más cordial bienvenida a su instituto. Buenas tardes, me da mucho gusto estar con todos ustedes y desde luego yo le agradezco más a la doctora Galeana y a la institución que me invite porque, bueno, me encanta echar mis rollos acerca de mis temas favoritos de la historia mexicana. Y tengo un público cautivo aquí que me tiene que oír a fuerzas. Oírse, claro, pero como son muy educados, pues no se van a ir. Yo me siento muy honrada, además, por la invitación para venir a hablar de un personaje excepcional. Ponciano Arriaga murió hace 150 años, en 1865, en plena intervención francesa. Y su trayectoria de vida fue la de, es similar a la de varios contemporáneos suyos en ciertas cosas, porque realizó una carrera, digamos, como funcionario público, una carrera política, primero en su lugar de origen, después a nivel ya nacional. Estoy pensando en Juárez, aunque la diferencia de orígenes familiares es abismal entre ellos, pero desde jovencitos hicieron estudios de carrera de leyes y después ya empezaron a participar en la política local, a nivel municipal, después a nivel de sus estados natales, uno en Oaxaca, el otro en San Luis Potosí. Y la verdad es que la historia mexicana está llena de gente excepcional, como todos sabemos, pero a mediados del siglo XIX se pudo ver la conjunción de muchas gentes excepcionales en una generación que realmente es, yo creo que la generación más impresionante que hemos dado al mundo, que es la generación de la Reforma, así conocida como la generación de la Reforma. Porque ahí participaron muchos hombres, porque las mujeres no participaban en política, en una empresa que logró, a diferencia de otras empresas en que México se ha empeñado y que se frustran, en ese caso una empresa que logró hacer de este país un país absolutamente diferente de lo que era antes de la actuación de ellos. Luego se pelearon entre sí, se metieron unos con otros, tuvieron diferencias obviamente, pero los movía un ideal y los movía con una fuerza tan grande que fueron capaces de algo que parecía imposible: acabar con el antiguo régimen mexicano que al término de la Guerra de Independencia había quedado prácticamente intacto en cuanto a formas de organización social, a formas de organización política, al sistema corporativo, a los ejércitos de castas, a una iglesia todopoderosa, dueña de 2/3 de toda la riqueza nacional, según datos no de un liberal radical, sino de don Lucas Alamán, que era
un hombre conservador y católico practicante y defensor de la presencia de la Iglesia en la sociedad mexicana en papel activo. Esta gente excepcional que actuó junta, ¿qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué logró? ¿Qué propuestas hizo desde un principio? Pues querían hacer de México un país, como se decía en esa época, a la altura del siglo, es decir, a la altura de los países más avanzados del XIX, que eran Francia y la Gran Bretaña. ¿Pero avanzado en qué? Avanzado en instituciones democráticas, por supuesto, en la formulación de derechos y garantías para las personas, derechos y garantías individuales, es decir, en países donde se practicaba la igualdad jurídica, en donde los códigos establecían la igualdad de todas las personas ante la ley, con derechos y obligaciones iguales. Querían un país donde hubiera libertad de trabajo, libertad de educación, libertad de tránsito, libertad de asociación y donde hubiera libertad también para acumular riqueza o perder riqueza según pues, las aptitudes y conductas de cada persona. Es decir, el individualismo liberal es la gran bandera frente a una sociedad corporativa en que la gente está organizada en ínsulas con sus propios reglamentos, sus propias formas internas, bueno, hasta de juicio y de castigo, ¿verdad? Entonces, todos parejos, todos iguales. Esa es la gran bandera, que es la bandera finalmente, como ustedes saben, de la revolución que marca la historia contemporánea, que es el programa de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, con todo el ideario, el trasfondo ideológico de la Ilustración, que es una filosofía, ¿verdad?, un conjunto de normas fundamentadas en los principios de la igualdad natural del hombre, que tiene que refrendar la ley. O sea, la ley tiene que adecuarse a algo que es connatural al ser humano, que es la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida y otro derecho que me parece precioso, que formula el pensamiento ilustrado y que se sigue arrastrando a lo largo del XIX, que es el derecho a la felicidad. Todos tenemos derecho a ser felices. ¿En base a qué? Al respeto mutuo, al respeto a los derechos individuales de cada uno, que las leyes tienen que proteger. Eso es el liberalismo. Y en México, los liberales, pues tuvieron, también en el resto del mundo, salvo en un país que tiene una historia muy especial, muy diferente a todas, que es los Estados Unidos, donde no hay un pasado precapitalista contra el cual combatir para construir una sociedad moderna. Nacieron modernos y la modernidad es el régimen implantado por los principios de la igualdad natural, los principios ilustrados, los principios que van mucho más allá de todas las rémoras de las etapas feudales con que arrastran Inglaterra, Francia, por supuesto España, Alemania, todos los países europeos que luego se trasladan a México a través de España. El liberalismo en México tuvo que enfrentarse a su antiguo régimen y el enfrentamiento fue terrible porque el antiguo régimen era muy poderoso. Las fuerzas conservadoras y las inercias que se arrastraban, además, socialmente hablando, y a un tema, a un aspecto en el ámbito social, que era la presencia de un campesinado, que era la mayor parte de la población mexicana, un campesinado que vivía organizado en corporaciones, en las que primero se llamaron repúblicas de indios y que después ya fueron municipios homologados al modelo castellano, ¿verdad? La Constitución de Cádiz municipalizó a las viejas repúblicas de indios, que eran corporaciones.
Eran corporaciones que tenían sus bienes, que administraban como querían, usufructuaban tierras que eran de todos y tenían sus propias normas internas de organización. Esa presencia campesina, tradicional, corporativa, pues fue uno de los elementos a combatir por parte del liberalismo mexicano. Hay ciertas interpretaciones históricas que acusan a los liberales de haber sido enemigos de los campesinos, pero en realidad los liberales eran consecuentes con su ideario. Ellos lo que querían era individualizar los intereses de esos campesinos al hacerlos dueños de las parcelas que cultivaban en usufructo en cada pueblo. Los campesinos no entendieron que por ahí les iba a llegar la felicidad y la igualdad, porque se dieron cuenta de que convertidos en propietarios de su parcela y sin la organización ancestral de defensa colectiva que significaba la corporación, iban a ser fáciles presas de sus colindantes rancheros o hacendados, mucho más poderosos en términos de la extensión de sus propiedades y de su práctica como propietarios privados, ¿verdad? También se aprende a ser propietario privado, y que iban a perder fatalmente sus parcelas a manos de sus colindantes. A la primera mala cosecha se iban a endeudar, en fin, iban a tener que pedir ayuda, o incluso con tácticas de bajar precios de los productos que se comercializaban en los mercados locales. Y ellos se defendieron contra el principio individualista y entonces fueron uno de los elementos a combatir por parte del proyecto liberal. Entonces, en el aspecto social, México tiene una característica que lo diferencia de los problemas que en Europa tuvo que enfrentar el liberalismo frente al viejo régimen. Pero hubo gente entre los liberales que sí se percató de que el problema del campo era mucho más complejo que decidir la individualización, la privatización de las parcelas de común repartimiento. Hubo excepciones al criterio general de los liberales, y una de esas excepciones justamente fue Ponciano Arriaga. Ponciano Arriaga y otros, pero pocos, entendió que el problema del campo no era nada más proponerse hacer de cada campesino usufructuario de una parcela del común un pequeño propietario con su escritura y todo para poder competir con los demás, ¿verdad?, en el campo abierto de la democracia, que era mucho más complejo. Y entonces ha pasado la historia de nuestros próceres del 19, básicamente por un voto particular que presentó en el Congreso Constituyente del 57 en favor del campo. Pero vamos a ir a eso un poquito después. ¿Quién era Ponciano Arriaga? ¿De dónde había salido? Es un hombre de su tiempo, desde luego, pero es un hombre avanzado de su tiempo. Es un hombre excepcional en su tiempo, es un hombre que rebasa la norma de la gente avanzada de su tiempo. Por eso se le considera un liberal dentro de una corriente del liberalismo que don Jesús Reyes Heroles, el viejo, llamó liberalismo social, porque aparte de la individualización del quehacer social, él ve el problema del conjunto de los ciudadanos, no nada más de cada quien en particular, como lo hace el liberalismo ortodoxo, digamos, sino que va más allá en una especie de acercamiento, no de declaración desde luego de principios, pero sí de acercamiento romántico a unas ideas que ya a mediados de siglo andaban ahí y que conocemos en su conjunto como socialismo. No podemos decir que fuera un socialista, por supuesto, pero sí hay una postura, digamos, romántica,
que piensa en el conjunto de los hombres o de las personas antes que en la individualidad de cada una de ellas, o que intenta buscar la razón de la posición de cada quien en la explicación de cómo funciona el conjunto, porque eso de decir que cada quien es el arquitecto de su propio destino, como dice una frase hecha, pues es muy sencillo, pero es totalmente falso, porque cada quien nace en un lugar y una circunstancia determinada que ya lo están marcando por principio de cuentas. Entonces es el entramado social, finalmente, según los socialistas, el que define la trayectoria individual de cada quien. La vida de un niño que nace en un hospital de Bosques de las Lomas no será igual que la de un niño que nace en la Candelaria de los Patos, probablemente, pero no por él, sino por el entramado de la sociedad en que nace. Ponciano Arriaga nació en el año de 1811 en el seno de una familia acomodada, con intereses incluso en algunas minas de plata, en San Luis Potosí. Su papá se llamaba Bonifacio y su mamá Dolores Tranquilina. Nombres muy de aquel tiempo, ¿verdad? Nombres de calendario, en que nadie le ponía a los niños Jennifer ni Christopher ni cosas de esas. La mamá se apellidaba Leija, él era José Bonifacio Arriaga Leija. Y estudió la carrera de leyes. Primero fue a un colegio, a un seminario, a hacer los cursos de aprendizaje, de lectura, escritura, aritmética, etcétera, en el convento de San Francisco de San Luis Potosí. Y luego ya fue cursando estudios, siempre con sacerdotes, siempre confesionales, hasta que llegó a la escuela de leyes, hizo la carrera de leyes, se graduó jovencito, a los 20 años, 21 años, estaba obteniendo su título de abogado, y ya en la facultad empezó a demostrar que tenía inquietud y organizó con otros compañeros un periodiquito, imagínenselo, ¿verdad?, que salía ahí cuando podía, que se llamaba El Yunque de la Libertad. Ya empezó a manifestar una postura liberal, federalista frente a la política mexicana. Fue secretario de un gobernador de su estado, que se llamaba Esteban Moctezuma, que lo incorporó a su equipo como secretario de Educación en la gubernatura en San Luis. Y en el año 42, cuando tenía 31 años, fue elegido diputado al Congreso, a un Congreso Constituyente fallido, porque pronto abortó por un golpe conservador o centralista en la Ciudad de México, pero por lo pronto él llegó a la Ciudad de México muy contento por primera vez como diputado federal por su estado natal, y aunque duró poco la experiencia como diputado en ese momento, ahí conoció a tres liberales contemporáneos suyos que fueron muy importantes en su vida porque desarrolló con ellos una gran amistad y además una gran afinidad política. En primer lugar, conoció a Melchor Ocampo, que procedente de Michoacán estaba también en la Ciudad de México en el Congreso. A un jalisciense que murió muy joven, pero que apuntaba a un gran crítico del sistema centralista que se quería imponer, sobre todo a partir de los postulados de los conservadores, y que se llamó Mariano Otero, y que estuvo siempre muy preocupado por los temas agrarios también, por cierto, desde su natal Guadalajara. Y luego conoció a un diputado queretano que se llamaba Ezequiel Montes, y era más moderado en materia tanto de derechos individuales, sobre todo respecto de la Iglesia, todavía no se atrevían a quitarle a la Iglesia católica su carácter monopolista, ¿verdad?, de la religiosidad mexicana. La Constitución de 24 establecía que la religión católica sería la única tolerada en este país y que la Iglesia sería protegida por el Estado mexicano. Y esa era la Constitución liberal, federalista. Imagínense los conservadores, entonces estos eran de religión y fueros, ¿verdad?
Pero Ezequiel Montes fue de los moderados, que siempre consideraron que había que mantener a la Iglesia en su papel. Pero con Melchor Ocampo y con Otero tuvo grandes afinidades en todos sentidos. Y con Ezequiel Montes también, porque era un hombre muy honesto con su ideología, no era una revista, ¿no?, que se acercaba al que más poder parecía tener, sino que era un hombre muy honesto y muy idealista dentro de su postura. Pero ese congreso fue desbaratado y no tuvo ningún resultado. Y entonces Ponciano Arriaga se regresó a San Luis y siguió trabajando con sus padres en los asuntos de la familia y desde luego esperando la ocasión de saltar a la palestra otra vez, cosa que sucedió unos años después. Fue diputado en el Congreso local y ya ahí en el Congreso local de San Luis Potosí, cuando se restableció el federalismo, por supuesto, hizo la primera propuesta de carácter social que se le conoce, que fue la de crear una Procuraduría de Pobres, así se llamaba, que atendiera en el Estado a las familias de menos recursos, que estableciera dispensarios, por ejemplo, médicos, escuelas en las comunidades más apartadas, escuelas lancasterianas de las que se usaban en esa época, en que los niños más grandes les iban enseñando a los chiquitos lo que aprendían de los maestros que atendían, un sistema que vino de Inglaterra. Y durante ese tiempo en que estaba el país ocupado por las tropas estadounidenses, Ponciano Arriaga publicó un periódico también que fue muy conocido en su estado natal, que se llamaba El Estandarte de los Chinacates, o sea, de los que peleaban contra los gringos, que no fueron tantos. La sociedad civil no se movilizó contra la invasión estadounidense como se movilizó contra la invasión francesa 20 años después, o 18 años después. En la ocasión de la invasión estadounidense a México, la sociedad civil fue muy apática. Pero él sí se movió desde luego, y cuando ya los estadounidenses fueron, en el 48, fue electo nuevamente diputado federal. Fue diputado federal 2 años, 3 años, y luego, 2 años, perdón, y luego elegido senador de la República. Entonces iba haciendo su carrera política, su talacha, ¿no? Como otros, como Melchor Ocampo, que fue también gobernador de su estado, en fin, y Juárez, el mismo Juárez, que empezó desde abajito también, pero siempre haciendo carrera ascendente en la política. En el año 50 volvió a México, en el 51, como senador de la República, en un gobierno supuestamente liberal y federalista, que era el de Mariano Arista. Y allí Mariano Arista terminó nombrándolo ministro de Justicia, Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos. O sea, fue primero senador, luego ministro en el gobierno de Mariano Arista. Pero tal vez ustedes recuerden que esto es el año 51, en el año 53 el gobierno de Mariano Arista terminó, cayó por un golpe militar que encumbró nuevamente al poder a un personaje que todos conocemos, que se llamó Antonio López de Santana, y esta fue la última vez que llegó Santana al poder. Por 11ª vez llegó al poder. A veces gobernó 1 año, a veces 3, a veces no, pero esta vez en el año 53 llegó Santana al poder como resultado de un golpe militar. Se acabó el gobierno federal, por supuesto, de Mariano Arista, y Arriaga se fue al exilio. Se fue al exilio, lo cual nuevamente le proporcionó, pues problemas, porque siempre irse al exilio debe ser muy terrible, pero le permitió conocer a Benito Juárez, porque se fue al exilio a la Florida, y allí se encontró con Juárez, y se encontró con Melchor Ocampo otra vez, que también había salido al exilio. Y allí estaban todos en la Florida. Y también encontró a José María Mata, que era otro liberal oaxaqueño.
Ese encuentro fue extraordinario, porque estos hombres se retroalimentaban, ¿no?, sus ideales, y esperaban la ocasión de volver a actuar en política en nuestro país para intentar revertir todo aquel proceso terrible de la última dictadura de Santa Anna, que fue una dictadura de un loco ya, estaba ensoberbecido el hombre. Por supuesto, en esta última etapa Santa Anna disolvió el Congreso, dijo que ya no iba a gobernar con nadie más que con sus cuates, no lo dijo así, pero una junta de notables que eran sus amigos, ¿verdad? O sea, porque los congresos y las reuniones y las asambleas no sirven para nada, nomás pierde uno el tiempo, es mejor tomar decisiones drásticas, personales. Entonces fue cuando se hizo llamar Alteza Serenísima y cuando impuso tributos sobre perros, gatos, ventanas, puertas de las casas y todas aquellas cosas. Una cosa buena hizo, que fue convocar a un concurso para un himno nacional que no teníamos, ¿verdad? Bueno, en el año 54. Pero nuestros exiliados que vivían de trabajar en la fábrica de tabacos en la Florida, con todos sus compañeros eran negros. Y entonces don Melchor Ocampo, que era muy chistoso, le decía a Juárez y a Arriaga: aquí sí estamos bien contentos, ¿verdad, licenciados? Porque aquí somos los más blanquitos. Entonces ahí estaban todos ellos, que eran bastante prietitos, pero junto a los negritos, ¿verdad? Y Melchor Ocampo se atrevía a decir esas cosas. Yo no me imagino a Juárez diciendo eso, pero sí a Melchor Ocampo. En el año 55, luego vamos a hablar un poquito de la Revolución de Ayutla, pero por lo pronto vamos a hacer un poco así la carrera política de Arriaga. En el año 55, Arriaga vuelve a México, los demás también, se suman todos a la Revolución de Ayutla, y inmediatamente el general Juan Álvarez, que es el que ha encabezado junto con Comonfort la avanzada hacia la Ciudad de México desde el sur, ¿verdad?, desde el estado de Guerrero, lo nombra miembro de su gabinete a Ponciano Arriaga y lo nombra secretario de Gobernación en un gabinete allí muy radical, ¿verdad? Pero cuando el general Comonfort toma la presidencia, porque Álvarez se retira de motu propio, porque dice que él en la Ciudad de México no está a gusto, que extraña, que para un tierra calentano, estos fríos del altiplano son insoportables, y yo ya me regreso a mi tierra. Lo que pasa es que el pobre pues casi no sabía leer ni escribir, se sentía muy cohibido en un cargo como presidente de la República, entonces decidió irse y dejó a Comonfort. Y entonces Arriaga sale del gabinete. Arriaga deja el gabinete y regresa al gabinete cuando Juárez llega a la presidencia en el momento del golpe de Estado de Comonfort contra su propio gobierno, de Zuloaga y Comonfort contra su propio gobierno. Y es entonces, en 1856, como bajo el gobierno de Benito Juárez y siendo miembro del gabinete, cuando se postula para diputado al Congreso Constituyente, que ya había convocado Comonfort, porque estaba en el plan de Ayutla, que habría que hacer una convocatoria rápidamente en cuanto se tomara el poder y Santa Anna abandonara el país, para un nuevo Congreso Constituyente. Entonces Santa Anna se fue a Veracruz, se embarcó y se fue. Se fue primero a Cuba y luego a Colombia, y ahí compró unas tierras y ahí se estuvo. Hay un gusto de ese género musical de la tierra caliente de Guerrero que se llama gusto, un gusto, que dice, en cuya letra dicen unas estrofas. Decía Santa Anna en el puerto cuando ya se iba a embarcar: ¡ay, les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar! El gallo era México, por supuesto, pero no lo acabaron de pelar,
Lo empezaron a reconstruir, que es maravilloso. Lo revivieron, ¿verdad? Ese es el gran mérito de esta gente de la Reforma. ¿Quién empieza la Reforma? Iban avanzando hacia la Ciudad de México y ya iban legislando. Todavía ni sabían si iban a ganar o perder esa guerra, y ya iban legislando. Fíjense, la abolición de tribunales especiales, tribunales eclesiásticos y tribunales militares incluidos. La igualdad ante la ley. La abolición del cobro de obvenciones parroquiales. Ningún sacerdote tiene derecho a cobrar por bautizar, por casar, por enterrar, porque la gente es católica y tiene derecho a que se le suministren esos servicios gratuitamente. Para eso cobran diezmos, primicias, les dan herencias, ¿no? Tienen tierras. Entonces, ya empiezan a legislar desde entonces. Y Arriaga se postula para diputado a ese congreso al que ya había convocado Comonfort, pero llega como diputado por varias entidades de la Federación, o sea, recibe tal apoyo que es diputado, fíjense, por su estado natal, por supuesto, por San Luis Potosí, por el estado de Guerrero, por el estado de Jalisco, por Michoacán, por el estado de México, por Puebla, por Zacatecas y por el Distrito Federal. Todos lo apoyan porque ya trae su fama, ¿no?, de hombre honesto, de luchador, de preocupado por las causas sociales. Ese congreso se había convocado desde octubre del año anterior, del año 55, y lo integraban 155 diputados titulares y 155 suplentes. O sea que no era un congreso demasiado grande. Empezó sus funciones en febrero del 56 y, como todos sabemos, las terminó el 5 de febrero del año siguiente. Un año se estuvieron trabajando. En ese momento, en el momento en que se reúne el Congreso y empieza a trabajar, y en que Ponciano Arriaga lleva la representación de estas entidades federativas, México había llegado a un punto realmente ya de inflexión. O se hundía del todo o salía a flote. Había tocado fondo. En el año 48 nos birlan la mitad del territorio. En el año 51 llega la epidemia de cólera morbo. ¡Qué barbaridad! Durante la década de los 30, mientras se sostenía y se perdían todas las batallas de la guerra de Texas, Francia reclama la deuda famosa aquella, atacando Veracruz, tomando el puerto de Veracruz, guerra que pasó a la historia como la guerra de los pasteles, ¿no? Y aceptamos pagarle todo lo que exigía. ¿Qué podíamos hacer? Y luego la última y delirante dictadura de Santa Anna. No podíamos caer más. Y aquí vuelvo un poquito atrás. En el año 54, un año antes de que se convoque al Congreso, en el profundo sur de nuestro país, por primera vez, una verdadera revolución tiene lugar, después de la Guerra de Independencia, que es una revolución también. Todo lo demás fueron alzamientos militares, golpes de Estado, ¿verdad? Se llamaban revoluciones. Hay revolución en Michoacán, hay revolución en Jalisco, hay revolución en Veracruz. No eran revoluciones, eran simplemente cuartelazos. Pero lo de Ayutla sí fue una revolución. Y a la reforma le decimos reforma, pero fue una revolución profundísima, que empieza en Ayutla. ¿Por qué digo que es una revolución? Porque no es un general en armas con unas clientelas que lo siguen, porque es un cacique, además de ser un general, ¿verdad? Todos los generales, además, tenían sus cacicazgos territoriales. Aquí hay un general que es Juan Álvarez, un veterano de la Guerra de Independencia, un veterano de las tropas de Morelos, y luego un coronel de cívicos, que era Comonfort de las guardias cívicas que había creado Gómez Farías. Y luego hay civiles, ahí se suma Melchor Ocampo, ahí se suma Juárez, ahí se suma Arriaga, ahí se suma Zarco. Y la gente que se va a esa revolución y la apoya, no son las clientelas de los cacicazgos que levantan los generales en armas. Son gentes que se asumen como ciudadanos por primera vez en nuestra historia. Son ciudadanos.
La mayor parte de ellos son pequeños propietarios rurales. Algunos no tan pequeños, ya son hacendados, pero la mayoría son eso que en México se llama rancheros. O sea, la pequeña y mediana burguesía rural. La revolución de Ayutla es una revolución burguesa, no es una revolución campesina, no es una revolución urbana, por supuesto, es una revolución agraria, pero sus protagonistas son miembros de esta clase media rural que está agobiada de alcabalas, de gabelas de toda clase, de imposiciones, de diezmos, primicias, subvenciones parroquiales, de la falta de posibilidades de crecimiento, que aspira al federalismo, que aspira a la libertad de tránsito, que incluye desaparecer las alcabalas, el estanco del tabaco que iba y venía y lo querían implementar de nuevo y luego lo quitaban y luego lo volvían a imponer, como si tuvieran la fuerza para imponerlo, como en los tiempos virreinales. Es una sociedad en movimiento que no es el grupo más numeroso de la sociedad, pero es suficientemente poderoso y numeroso y sobre todo está suficientemente impregnado del ideal de liberar a este país de todas sus cargas, que le da el impulso a estos licenciados que ya me dirán, ¿verdad? Ni Arriaga, ni Juárez, ni Ocampo sabían manejar armas. ¿Quién les da la fuerza? Estas gentes que se movilizan en todo el espectro centro-sur de México, con ramificaciones hacia el norte. Pero básicamente es una revolución del centro-sur, aunque por supuesto llega hasta Saltillo y llega hasta Monterrey y llega hasta más arriba. Pero el núcleo duro está aquí, en el centro y centro-sur del país. Es una revolución de ciudadanos, no de militares levantiscos, ambiciosos. No quieren el triunfo para mandar y gobernar. Quieren legislar para liberar a México de su pasado virreinal, corporativo, que impide la igualdad jurídica y la democracia política y la libertad económica, por supuesto. Estos rancheros han dado tema a muchas obras de la literatura del XIX. Fueron el pueblo que luchó para sacar adelante a este país, para hacerlo moderno, para ponerlo a la altura del siglo. Y son la clave para explicar el triunfo del gran proyecto liberal. Son los que se llamaron a sí mismos, con gran orgullo, con un apelativo despectivo que les aplicaban los conservadores, que era el de chinacos. Los chinacos. El héroe de la Reforma, el héroe popular, no es un Zapata, no es un Villa, no es un campesino, es un pequeño propietario, es el chinaco, ¿no? Con sus calzoneras de cuero a caballo. Ese es el héroe popular de la Reforma. ¿Participaron campesinos? Sí participaron, pero no son ellos el motor de la Reforma, y sobre todo participaron hacia el final de la Guerra de Reforma y hacia el final de la Guerra de la Intervención, porque se dieron cuenta de para dónde iban las cosas. Pero no fue su guerra, fue la guerra de las clases medias rurales en favor de la democratización de este país. Querían un país soberano, con un gobierno democrático, es decir, que representara los intereses de los ciudadanos. No querían ser súbditos como antes, querían ser ciudadanos, que es un término acuñado por la Revolución Francesa. Antes un ciudadano era el que habitaba la ciudad frente a un campesino, pero después todos fuimos ciudadanos, el campesino y el que vive en las urbes, porque tiene una categoría política el término ciudadano, implica una categoría política. Somos las gentes conscientes de nuestros derechos como habitantes de un país que quieren decidir quién los gobierna, cómo los gobierna, qué leyes se aprueban, cuáles le gustan y cuáles no. Todavía no alcanzamos todos el grado de ciudadanos en México, pero hay que luchar por ello.
No eran la mayoría, ya lo dije, pero tuvieron la fuerza. Y Ponciano Arriaga estaba entre ellos, no era un ranchero, era urbano y no tenía nada que ver con el campo, pero sí sus ideales, junto con los de otros compañeros, como por ejemplo un diputado por el estado de Oaxaca, que emitió otro voto particular, extraordinario, en el constituyente del 57, que se llamaba Isidoro Olvera, y otro diputado, fueron 3 votos particulares, por el Estado de México, que se llamaba José María Castillo Velasco, que también emitió su voto particular. Y los apoyaron otros, los apoyó en el constituyente Francisco Sargo, que además hizo una crónica del Congreso, es el que consigna realmente las participaciones, todo gracias a él tenemos una memoria, porque no se tomó taquigráficamente como en el Congreso del 17, que tenemos ahí todos los debates con puntos y comas, pero Sarco hizo el diario de los debates, entonces tuvo la crónica, del constituyente del 57, y gracias a él. También los apoyó a estos 3 diputados con sus votos Ignacio Vallarta, de Jalisco, y por supuesto los apoyó el famosísimo nigromante, el diputado Ignacio Ramírez, diputado por Querétaro, su estado natal. La preocupación, el tema social a debatir en el Congreso, aparte del tema eclesiástico y del tema de los derechos individuales, etcétera, fue el tema del campo, porque obreros industriales, pues, no había. Había poquísimos porque había muy poca industria moderna, ¿no? Los artesanos estaban todavía organizados en gremios muy corporativos, por cierto, que también se intentó desarticular. Y el tema social que se debate en el Congreso y en el cual Arriaga tiene pues el papel estelar es el tema del campo, que tiene muchos antecedentes, porque la distribución de la tierra en México pues había dado lugar a muchísimas reflexiones desde antes de la independencia, y después de la independencia hay una serie de nombres que se ocupan en estos años primeros de la independencia, los años 20, 30, 40 del siglo, del tema de la tierra, de la distribución de la tierra. Se preocupan porque ya sin el rey de España como referente, como garantía de respeto a las tierras comunales de la corporación campesina, pues los propietarios privados les tienen puestos los ojos a los bienes de los pueblos comuneros, obviamente, con signo de peso, ¿verdad? Con signo de gran ambición sobre aquellas tierras, que son muchas, son la mitad de las tierras del país, las que están en manos de los pueblos, No eran tan pobres los pueblos en ese momento, pero la propiedad privada es ambiciosa y además camina con el tiempo. O sea, el siglo XIX es un siglo de privatizaciones en todo el mundo occidental, por lo menos. Entonces hay muchos nombres de gente preocupada, entre ellos les voy a mencionar a Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, ¿verdad?, que en muchos momentos en su obra habla del tema de la tierra y dice cosas, déjenme poner mis lentes para ver las letras chiquitas que apunté, porque si no, no las veo. Habla de que habría que limitar la propiedad de la tierra de labor a no más de 4 leguas cuadradas, que es un montón de tierra, pero que hay que limitarlo, las de labor y las de dehesa también, o sea, las de pastura. Luego está Lorenzo de Zavala, que es un gran promotor de la pequeña propiedad agraria, Lorenzo Zavala, yucateco. Está Melchor Ocampo, que en Yucatán intentó el fraccionamiento de las tierras comunales, y la gente se opuso en los pueblos. Cuando fue gobernador, se le opusieron, y él decía: ¿creen que somos sus enemigos? Los habitantes de los pueblos, de indios, como se decía, ¿verdad?
Pero ¿cómo vamos a ser sus enemigos si son por mitad nuestros padres?, decía don Melchor, como si fuera una cuestión racial, ¿verdad? Que no es racial, es totalmente social y cultural. Entonces don Melchor no entendía que la gente de los pueblos no aceptara ser dueña de una parcela, cada familia, ¿no? O cada viuda o cada soltero mayor de edad. Tú vas a ser el dueño absoluto, vas a poder hacer lo que quieras. No, prefiero estar en el conjunto, porque el conjunto me da fuerza, me da valor para defenderme de los colindantes. Entonces, qué barbaridad, no quiere aceptar. Entonces don Melchor se desesperaba mucho. Es el gobernador de Zacatecas, Francisco García Salinas, también intentó una reforma agraria de este tipo en su estado. También está Mariano Otero, el que fue diputado con Arriaga, que decía que el comunismo, decía el campesino, o sea, la posesión y usufructo colectivos era, como decía, nefasto, no sé qué decía, funesto, porque no permite que cada uno individualmente prospere o se arruine según su afán de salir o no adelante, decía don Mariano Otero, porque ese liberalismo del 19 era la postura de avanzada. No los podemos juzgar desde puntos de vista muy posteriores, en que ya todo esto se ve desde el prisma de las posiciones de los socialismos diversos y demás, ¿no? También estaba Tadeo Ortiz, que fue un gran analista de la situación agraria. Decía que había que obligar a los hacendados a arrendar las tierras que no cultivaban, que eran muchísimas, a los que no tuvieran tierra y quisieran trabajar la tierra. Había preocupación antes del Congreso, pero un buen día, don Ponciano Arriaga, que es nuestro homenajeado de hoy, empezó a leer su voto en el Congreso de 1857. Esto era el 23 de junio del año 56, y empezó así: mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos e incultos terrenos que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más horrorosa pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria, ni trabajo. Así comenzó su discurso, que era un voto particular. Y luego dijo muchas otras cosas. Todo el mundo se quedó electrizado. En las galerías, el Congreso se celebró en una sala de Palacio Nacional. Entonces había gente en las galerías, público. No más que muchas veces ciertos hacendados cercanos de Morelos, del Estado de México, traían acarreados para chiflarles a estos diputados que proponían cambios en el régimen de la tierra. Fíjense qué terrible, ¿no? Entonces les pagaban un dinero y le chiflaban. Cosas horribles. A don Ponciano y a sus compañeros cuando decían estas cosas, porque temían por sus intereses. También dijo, por ejemplo, es necesario remediar en lo posible los grandes abusos introducidos en el ejercicio del derecho de propiedad. O sea, el derecho de propiedad es un derecho natural del hombre, pero en base a ese derecho, apoyándose en él, se han cometido terribles abusos que no es posible dejar impunes. Y decía otras cosas. La propiedad es un derecho natural, pero tiene una función social. No nada más tiene una función privada, justamente, porque si yo acaparo mucho, dejo a otros sin nada. Entonces hay una relación social en el régimen de la propiedad. Esto para 1854 es avanzadísimo. Todavía ni siquiera Proudhon, el francés, escribe la propiedad es un robo, ¿verdad? Todavía. O lo acababa de escribir. Creo que Melchor Ocampo había leído a Proudhon, por cierto, cartas y cosas. El caso es que son gente de vanguardia cuando intentan decir, bueno, sí, no podemos atacar el principio de propiedad privada, ni queremos, porque es el motor de la vida económica.
pero la propiedad tiene que ser vista en su función social también. Entonces el acaparamiento excesivo perjudica a otros necesariamente, y esto, claro, causaba gran revuelo. Es decir, el propietario no está solo en el mundo, no es Robinson Crusoe en su isla, que tampoco estaba solo, porque luego le apareció Viernes por ahí, ¿verdad? Pero él creía que estaba solo, entonces la isla era suya, podía hacer lo que quisiera a la hora que quisiera. Nadie está solo como Robinson en su isla, ni el que vive en la punta de un cerro. Todos estamos vinculados al resto de la gente. Entonces, la propiedad tiene implicaciones sociales interesantes, importantes, que hay que tomar en cuenta ante otra frase de Arriaga, la monstruosa división de la propiedad territorial que priva en México. Decía que es contraria a la índole del gobierno republicano y democrático. Entonces, aquí ya la propiedad se imbrica con el tema político. No puede haber república, que quiere decir la cosa pública, ni democracia en una sociedad donde tan pocos acaparan tanto y tantos no tienen nada. Fíjense qué postura a mediados del siglo XIX. Es una postura notable. Si lo leemos de alguien en 1917, pues ya sabemos que estamos en la postura ideológica de mucha gente en el siglo XX, en esas épocas. Está la Revolución Soviética por ahí empezando, ¿verdad? Pero no en el año 56. Esto es lo más importante de esta época y de estos personajes. Porque Ponciano Arriaga dice también, fíjense, ese pueblo, se refiere al pueblo mexicano, no puede ser libre ni republicano, y mucho menos venturoso, el derecho a la felicidad, por más que 100 constituciones y millares de leyes proclamen sus derechos. Y no lo puede ser en consecuencia del absurdo sistema económico. Bueno, parece un discurso de hoy, ¿verdad? Y dice también Arriaga que el origen de la propiedad es civil, contraviniendo el principio ilustrado del derecho natural a la propiedad. La propiedad solo nace cuando hay una sociedad humana, no antes. Cuando Dios hace a Adán, pues ahí no hay necesidad de propiedad, porque estaban solitos, ¿verdad? La sociedad civil es la que da origen a los sistemas de propiedad. Entonces, no es cierto que sea un derecho natural del hombre, es un derecho civil del hombre. Pero Arriaga y sus compañeros, Castillo Velasco, que decía, por ejemplo, es vergonzoso para los liberales el estado social que se describe. Todo ciudadano sin trabajo debe tener derecho a un espacio de tierra. Si hay que darle tierra a la gente que quiera tener tierra y que pague un 3% anual sobre el valor catastral para que no sea un regalo y la dignidad de la persona quede a salvo. Bueno, pues este era Castillo Velasco. Y luego el pobre de Olvera decía, por ejemplo, no hay propiedad legítima de terreno si es mayor que la que puede cultivar personalmente una familia. Bueno, imagínense los hacendados con 50,000 hectáreas, ¿no? Necesitaban peones a fuerzas, ¿verdad? Y gente que se quedaba sin tierra. Los 3 votos fueron pronunciados muy solemnemente en el Congreso. El de Arriaga fue el más importante, pero no tuvieron ningún eco. El Congreso los ninguneó olímpicamente, con la excepción de Vallarta, de Zarco, de Ramírez, que los apoyaron y dijeron que estaban muy bien, pero ni siquiera pasaron a discusión. O sea, el ninguneo fue tan grande que los archivaron y no los volvieron a discutir siquiera, porque amenazaban con el irrestricto y natural derecho de propiedad. Y Zarco dijo, por ejemplo, refiriéndose al voto de Arriaga, no hay en él, como había dicho algún diputado, nada de robo, ni de despojo, ni de delirios comunistas.
O sea, que algún diputado dijo que eran delirios comunistas. El 5 de febrero de 1857 se juró la Constitución. Ahí mismo en la sala donde había tenido lugar todo el proceso del Congreso Constituyente, con logros extraordinarios en muchísimas materias, por supuesto. Por ejemplo, Ponciano Arriaga apoyó decididamente la redacción, incluso estuvo en la comisión de redacción del artículo, en aquella Constitución, del artículo 123, que facultaba al Estado para legislar en materia de cultos como Estado no confesional. Es la única alusión en la Constitución del 57 al carácter laico del Estado mexicano, porque no se atrevieron a establecer la libertad de cultos. Les dio miedo. No sé si la reacción popular o ellos mismos a la condenación eterna, porque por supuesto la Iglesia ya había amenazado con excomulgar a todo el que se atreviera a hablar de libertad de cultos. Y entonces no se atrevieron, o no maduró la idea, pero tampoco establecieron, como en la del 24, la intolerancia religiosa. Entonces quedó así, quedó sin definirse intolerancia o tolerancia. Pero al no decir la Constitución que no se permitirían otros ejercicios religiosos más que el católico, pues se abrió la puerta, por supuesto, para que hubiera libertad de cultos. No llegó ninguna iglesia todavía nueva a México, pero después de las leyes de reforma, ya en 59, o sea, 2 años después de la jura, pues ya ahí sí se estableció ampliamente la libertad de cultos en el país. Pero aquí ya estaba abierto, y el gran promotor fue Ponciano Arriaga. Y eso que era diputado por San Luis Potosí. Ustedes conocen a los Potosí, ¿no? Es como el siglo XVIII, San Luis Potosí. Puebla es el 19 y San Luis el 18. Y también Michoacán es el 18. Bueno, salvo el general Cárdenas y sus cuates que le dieron, ¿no? El general Mújica, más radicales que nadie. Se estableció la libertad de trabajo, la libertad educativa, la libertad de tránsito, la libertad de expresión oral y escrita, etcétera, etcétera. Fue un código notabilísimo para su época y para el mundo, desde luego, aunque la cuestión social que era la cuestión de la tierra, pues se quedó en el tintero. La mayoría de los diputados decían, no es tiempo ante cualquier propuesta como la de Arriaga. Entonces, concluimos que el empuje social de la reforma, la base social de la reforma, la gente que se movilizó a favor de la reforma y que le dio su sustento, peleó esta guerra civil que vino después de la jura de la Constitución, peleó la guerra contra la intervención francesa, y cuando termina la guerra contra la intervención con el triunfo mexicano y se restaura la República, todavía durante unos años el personaje épico es el Chinaco, pero luego el Chinaco como personaje épico empieza a eclipsarse. Ya en el último cuarto de siglo ya no es el héroe popular que le da al país esa imagen de lucha por la democracia, por la libertad, por los derechos individuales. ¿Por qué? Porque todo aquel intento de los legisladores de la reforma por crear la pequeña propiedad agraria que se manifiesta en el Constituyente y que se manifiesta sobre todo en la Ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones, que lo que pretende es hacer miles de pequeños propietarios en todo el país, se frustra absolutamente. Se frustra absoluta y totalmente. Y el último cuarto del siglo XIX, en vez de ver
miles de pequeños propietarios, cientos de miles de pequeños propietarios, dueños de una gran parcela, de una huerta, de un ranchito. Lo que ve es el crecimiento de la gran propiedad porfiriana, el gran latifundio porfiriano. ¿Por qué? Porque el impulso de las clases medias rurales se frena, se detiene. Todos ellos aspiran a tener más propiedad. En el ámbito de la desamortización, lo que quieren es hacerse de tierras. Algunos lo logran, otros no. Pero como falta el impulso del campesinado, de las grandes mayorías campesinas hacia la consecución del proceso democratizador, de la igualdad, etcétera, el proceso se frustra. El campo, paradójicamente, el campo tradicional, corporativo, frena la reforma, frena la revolución burguesa que es la reforma, que es una revolución que va por la igualdad de todos ante la ley, y la frena por sus propios intereses, que son absolutamente lícitos. Pero por eso deriva un proyecto de pequeña propiedad rural, un proyecto inspirado incluso para muchos, Zavala y otros, en las ideas de Thomas Jefferson, de la economía farmer, como se llama, ¿verdad?, en la teoría económica, se frustra y deriva en una economía de latifundio, lo cual es una gran tragedia para el país. Una gran tragedia que derivó en una gran revolución, ¿verdad? Porque el campesinado, amenazado por el liberalismo, por lo que hace a sus formas tradicionales de vida, no apoyó el gran proyecto individualizador de la reforma. Y entonces, ¿qué pasa a fines de siglo? Los políticos de la dictadura porfiriana y los grandes propietarios hablan de ese pueblo campesino que se resiste a morir en términos de su organización tradicional como un pueblo ignorante, zafio, de cortos alcances intelectuales, dicen algunos autores, ¿verdad?, como si fuera una cuestión de alcances intelectuales, etcétera. Pero esa reforma, volvemos a la época gloriosa de la reforma, no es la responsable de ello. La responsabilidad de ellos son una serie de circunstancias históricas. Ellos querían, ahora sí que como en la canción Soy de mero rancho alegre, ¿verdad?, todos muy contentos y felices en sus ranchitos, en sus pequeñas propiedades. Ponciano Arriaga, que pasa a la historia como el gran diputado constituyente, el más preocupado por la cuestión del campo, de la tierra, del acaparamiento de tierra, el gran promotor de la dicha campesina en la pequeña propiedad, peleó junto a Juárez contra los conservadores y luego peleó con Juárez contra los franceses. Se fue hasta Paso del Norte siguiendo a Juárez. Antes, en el 62, fue elegido gobernador, no de su estado, sino de Aguascalientes, lo cual es curioso. También tuvo grado militar en esa época, tuvo grado militar. Volvió a ser diputado federal, pero ya en el momento de la llegada de la intervención tripartita, y después se fue para San Luis con Juárez y luego hacia el norte, llegó hasta Paso del Norte y ahí se estuvo. Pero se empezó a poner malito, se enfermó muy gravemente y entonces pidió autorización para volver a su tierra, incluso durante la ocupación francesa, y volvió a San Luis Potosí para morir en San Luis Potosí el 12 de julio del año 65. Por eso estamos conmemorando 150 años de su muerte. 54 años de edad tenía nada más. Una vida muy breve, pero no tan breve para esa época, más para esta, ¿verdad?, pero muy intensa y sobre todo trascendente. Como yo les decía al principio de esta plática, el primer círculo liberal antiporfirista llevó su nombre a instancias de su sobrino nieto Camilo Arriaga, antiporfirista, maderista, etcétera. Y fíjense que cuando estaba preparando esta plática me encontré una cita muy bonita de una compañera mía, historiadora,
que falleció muy joven hace unos años, que se llamó Silvia González Marín, que hablaba del constituyente del 57 en un libro colectivo, y me encontré esta frase con la cual voy a terminar esta plática. Dice Silvia González Marín: y hoy que la globalización desenfrenada amenaza con banalizar el trabajo y la tierra, esos hombres han vuelto a la escena con sus viejas ideas cargadas de futuro. Muchas gracias.